Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos con nosotros a una portera fantástica, viene de jugar de Córdoba, de la de Sal, pero hoy no vamos a hablar de portería, vamos a hablar de compaginar estudios y rendimiento. Ella es Amanda Valero y lo primero de todo, pues darte la bienvenida, Amanda. Hola, buenas. Muchas gracias y estoy encantada de estar aquí, la verdad. Pues Un placer. Amanda nos había propuesto hablar de cómo es eso de compaginar estudios con el alto rendimiento, porque muchas veces hacemos malabares, depende mucho del equipo, ¿no? Del nivel, incluso del país, ¿no? Entonces vamos a ir desgranando un poquito cómo la ha vivido ella, pero siempre poniendo un poco en contexto dónde está actualmente, de qué juegas y cómo empezaste en esto del balonmano para que al final, pues nuestros seguidores que vienen de sitios muy diferentes te conozcan un poquito más. Bueno, pues yo soy Amanda Valero Pérez, portera actualmente del Raíces Episur Adesal, en División de Honor Oro. Yo soy de Granada y empecé a jugar pues en Granada, en mi tierra, con 12 añitos. Y bueno, pues poco a poco, conforme fui creciendo y se fueron dando las circunstancias, pues fui avanzando un poquito más, empecé a jugar en la Universidad de Granada en División de Honor Plata. Previo con el juvenil jugábamos en la primera andaluza. Y bueno, pues cuando pasé a senior, pues empecé con el Universidad de Granada allí a jugar en División de Honor Plata. Y ya pues por tema de estudios y sobre todo bueno, pues porque al final el proyecto deportivo me llamaba mucho, pues me vine aquí a Córdoba a echar mis añitos de estudios de veterinaria y de deporte. Sí, ¿y desde siempre empezaste como portera o hiciste algo como jugadora? No, o sea, a mí desde siempre, a mí me dieron la opción de pivote o portera. Y a mí desde siempre con los niños en el cole, pues como al final era la niña y a las niñas no nos dejan mucho pues jugar o no nos dejaban mucho jugar con ellos y eso, pues a mí me ponían como de portera de, bueno, pues donde menos moleste. Y dentro de lo que cabe me gustaba y no era algo que me desagradase. Entonces cuando me dieron la opción, pues yo lo vi ahí y dije, portera seguro, 100%. Y portería. Qué bueno. ¿Y cómo empieza todo esto desde que empiezas, pues eso, infantil, cadete, a compaginarlo con los estudios? Porque no sé, ahora nos contarás un poco más, pero siempre veo que cuando se acerca un poco la etapa juvenil, sobre todo las chicas, son las que abandonan un poco más el deporte y dicen, oye, mira, yo me centro en los estudios, a lo mejor vuelvo un poco más adelante, pero yo por lo menos mi bachillerato y mi universidad va por delante. Y quizá los chicos eso en nuestra cabeza ni siquiera pasa por ahí. Entonces no sé cómo empieza tu etapa de pues eso, de estudios de secundaria con el balonmano. A ver, por ejemplo, con la secundaria yo no tuve prácticamente problema porque al revés, el balonmano fue mi salvavidas. No tuve precisamente la mejor etapa en esos momentos, ¿no? O sea, o no tenía a lo mejor tantos amigos como pues para esa edad se espera. Y entonces pues el balonmano fue como mi vía de escape. Entonces era perfecto porque claro, yo dedicaba tiempo, o sea, yo sabía que tenía que estudiar y que tenía que hacer los deberes y todo eso para poder ir a entrenar, que era donde de verdad tenía amigos. Entonces era como mi refugio. Y luego, conforme fueron pues, pasando los años en bachillerato y eso, sí es verdad que, bueno, vas viendo como compañeros tuyos, compañeras tuyas, van dejando de jugar o faltaban más a entrenar, o en época de exámenes, ¿no? Y eso es algo que en mi cabeza no entraba, pero porque desde siempre mi familia, mi padre ha jugado a los manos, mi hermano ha jugado a los manos, o sea, toda mi familia se ha dedicado al mundo del deporte, aunque luego hayan estado profesionalmente dedicados también a otras cosas, pero se han involucrado mucho en el mundo del deporte. Entonces, una de las cosas que mi hermano Oscar, cuando me metió a jugar a balonmano, me dijo fue, esto es un compromiso. Y este compromiso, si tú fallas, no estás fallándote a ti, estás fallándole a un grupo. Entonces, como que eso a mí se me quedó tan grabado que, que nunca me planteé el faltar un entrenamiento, faltar algo porque tuviera que estudiar, sino que al revés, hacía los malabares. O sea, yo estudiaba
de camino, yo entrenaba en las gavias, pues yo estudiaba en el autobús de línea, me ponía mis cascos y me ponía a estudiar en el autobús de línea, que llegaba al Palacio de Congresos, cogía el autobús del pueblo y tenía pues media hora, 40 minutos hasta el pueblo, un poco menos quizás. Pues nada, pues estudiaba ahí. Llegaba al pabellón, llegaba un poco antes, pues ahí te ponías a estudiar. Yo que me esperaba que mi hermano terminara de entrenar, cuando terminaba yo de entrenar, ellos llegaban, los seniors llegaban a entrenar. Entonces yo me ponía para irme con él en el coche, me ponía a hacer los deberes o a hacer lo que tuviera que hacer, pues en el pabellón, en la grada. Y claro, pues al final ahí te acostumbras. Y realmente, bachillerato, que es la etapa que digamos más se nos complica y más tal, para mí fue la etapa más dulce, más calmada de todas, la verdad. ¿Y cuándo se te empieza a complicar el tema? ¿Ya cuando llegas a la universidad? Bueno, también entiendo que la subida de nivel del balonmano, ¿no? Porque quizás cuando estás un poco más en balonmano amateur, pues habrá dos, tres entrenamientos en semana, pero no hay una exigencia, ¿no? Como más adelante. Claro, la cosa se empieza a complicar también porque yo tuve la suerte de que en el colegio en el que yo estaba en bachillerato, aceptaban, o sea, les gustaba mucho tener a jugadores, a deportistas, y entonces, pues, en ese aspecto, me apoyaba mucho. Si yo tenía que o yo tenía que faltar porque tuviera que ir al fisio, porque tuviera que ellos me apoyaban. Y luego, pues, bueno, por una lesión y, pues, por motivos por diferentes motivos, yo tuve que hacer selectividad en septiembre y claro, pues yo ya no entré a la carrera. Entonces, la opción de entrar en otra cosa que no fuera veterinaria, yo no la valoraba. Entonces me metí en un grado superior en anatomía patológica y citología, que era pues, para humanas, pero bueno, a mí me llamaba la atención y me metí. Y ahí tuve también suerte de que me ayudaron, o sea, entendían que porque yo estaba en Plata y además en esa época viajábamos súper lejos y llegaba a lo mejor el domingo y, o sea, la gente en realidad no lo entiende o no lo ve porque dice, bueno, pero es que te vas de viaje todo el fin de semana y conoces sitios, pero en realidad el cansancio que eso supone, pues influye mucho a la hora de luego el rendimiento. Y en el grado tuve suerte también de que los profesores como que respetaron mucho que yo estaba, pues bueno, pues era deportista y aunque todavía no tenía, por así decirlo, la categoría esta de deportista de alto rendimiento, pues lo valoraban mucho y lo respetaban. Y eso pues me ayudó a sacarme el grado con normalidad. La cosa se complicó cuando ya llega a la parte universitaria. La parte universitaria, pues evidentemente hay pues circunstancias que no te permiten compaginarlo al 100% porque además mi carrera es muy práctica. Entonces mi carrera tiene muchas prácticas y a mí me coincidió ese inicio de la carrera con encima de todo un proyecto que era ascender a División de Honor, a la Liga Guerrera Iberdrola, con una compañera vamos, yo tenía de compañera a Espe López, a Merien Esbeida, tenía a Alba Sánchez, es decir, a jugadoras que a día de hoy son referentes, o para mí son referentes en la Liga Guerrera Iberdrola. Y claro, y eso requería una exigencia. Y pues yo en ese momento, digamos que decidí un poco bueno, yo he venido aquí a estudiar veterinaria, pero es verdad que este proyecto, o sea, es el que me ha hecho querer venir a jugar aquí, ¿no? Entonces yo quise cumplir con eso y pues a veces pues tenías que faltar a clase para poder ir a los entrenamientos o tenías que salirte un poco antes para poder ir. Ahí es donde empieza, digamos que a complicarse un poco la cosa. En el momento en el que ya sí que lo quise profesionalizar de verdad o sí que quise decir, bueno, vamos a probar a ver si esto puede tirar, de alguna manera puedo llegar a algo más, ¿no? Y ahí sí que se empezó a complicar. ¿Qué pasa por tu cabeza en esa etapa, pues no sé, de bachillerato, de inicio de la edad adulta, ¿no? 18, 19 años, cuando tú dices, vale, ahora empieza como mi vida adulta, digo, tengo por un lado la opción del balonmano, no sé si ya por aquel entonces pensabas en que pudieses vivir profesionalmente del balonmano, época de estudio, no sé si en algún momento te planteaste dejar el balonmano o hacer una pequeña parada.
No, yo con el balonmano, por ejemplo, es algo que nunca me he planteado hacer una parada, porque a mí el balonmano literalmente me salvó la vida. O sea, a mí fue mi rescate, fue mi salvavidas y me ha enseñado muchísimo. De hecho, la constancia, o sea, muchos de los valores que tengo, que obviamente vienen porque mi familia me ha inculcado esos valores, pero el deporte también. Y el deporte me ha inculcado y me ha hecho vivir la vida de una manera que yo no concibo una vida sin mi deporte o sin mi balonmano. Entonces yo me acuerdo de esa niña de 17, 18 años viendo ascender a plata, porque además yo estaba en juvenil de primero cuando ascendieron a División de Honor Plata, en la Universidad de Granada. Y entonces, pues yo me acuerdo, pues eso, pues lo soñar, ¿no? O sea, el ir a jugar a un Carranque de juveniles, de los primeros partidos de plata, y a jugar a un Carranque en esa etapa y soñar y ver a jugadoras, pues yo qué sé, pues como Sonora, o sea, porteras, ¿no? Que yo veía porteras, pero yo siempre me fijaba en la portería. Entonces, pues yo veía, pues eso, veía, en esa época veía Sonora, estaba Virginia, y para mí era como, Dios, yo de mayor quiero ser así de buena, quiero sentir eso, quiero sentir lo que es, pues, dedicarte profesionalmente a este deporte. Entonces, es como que la niña de los 17, 18 como que empezó a tener más claro aún que, aparte de ser veterinaria, quería poder dedicarse o podía intentarlo, en el mundo del deporte. Qué bueno, ¿no? Porque al final parece que lo tenía súper claro las dos cosas, que muchas veces pues hemos entrevistado a jugadores o jugadoras que pues terminan en la selección, en los hispanos, en la guerrera, pero casi se ven obligados a dejar el mundo laboral, ¿no? Y claro, luego te ves con 30 y pico años, te retiras, no has terminado tu carrera o has hecho un par de años o no tienes experiencia laboral y entonces dices, vale, ¿y ahora qué? Porque bueno, el balonmano, por suerte o por desgracia, no nos paga lo que el fútbol o la NBA. Entonces que al final uno tenga la determinación de decir, oye, pues aunque saque horas donde no las hay, o me has dicho que entrenas a las 7 de la mañana, pues voy a sacarlo adelante porque son mis dos sueños, ¿no? No hay una cosa que pese más que la otra. Tal cual. Además, eso es una de las cosas que no lo reivindico tanto quizá como deberíamos de reivindicarlo, pero es cierto que luego, de cara a mundiales o a Juegos Olímpicos y todo esto, se valora mucho las medallas de los deportistas, pero no se valora el proceso, o se quiere que haya medallas, ¿no? Pero no se valora el proceso ni se da un apoyo a ese proceso. Es decir, un deportista es deportista porque lo elige, sí, claro que sí, pero hay que ser consciente de que ese deportista, pues dentro de unos años, se va a retirar, y por desgracia, lo que decimos, el deporte minoritario, da igual el que sea, o sea, el deporte que no sea fútbol, tenis, baloncesto a día de hoy, por así decirlo, no da suficiente sustento económico como para eso. Entonces, la necesidad de los deportistas cada vez más, además que cada vez lo veo más, de compaginar unos estudios, una formación con la etapa o la carrera deportiva, es imprescindible. El problema es que no hay, o no hay nada que ampare esa formación, o esa necesidad de formación que tenemos como deportistas, ¿no? Porque al final siempre escuchas lo mismo, ¿no? De tienes que elegir, pero ¿y tengo que elegir por qué? O sea, claro que tengo que elegir, es decir, el día de mañana, cuando ya mi cuerpo no pueda más, pues tendré que elegir trabajar en otra cosa. Pero mientras mi cuerpo pueda y el rendimiento sea óptimo, ¿por qué tengo que elegir si hay países en los que sí que se puede compaginar? Hay países que sí que dan las facilidades. Eso es lo que yo, por ejemplo, veo aquí más en España, que desde las etapas formativas, o sea, desde las etapas base, hay mucha dificultad para que la gente haga, pues, un deporte en competición, un deporte federado. Porque sí, se reivindica mucho que el deporte es salud mental y sirve precisamente, ayuda mucho el tema de la salud mental y es salud en sí, pero no se da como el tiempo ese que se tiene que tener para poder hacer ese deporte. Entonces, estamos ahí como en un limbo.
Claro, porque ¿quién piensas o qué institución tendría la responsabilidad? Porque yo me pongo del lado del club y dice, vale, yo al final estoy pagando a un deportista y yo quiero que entrene mañana y tarde. Y lo que hago con su vida, pues bueno, intento compaginarlo, pero me da un poco igual. Yo lo que quiero es que mi equipo gane, por ejemplo, ¿no? Y yo pienso en la universidad y digo, bueno, si tengo aquí 30 alumnos por cada clase y ellos están estudiando, pues yo no entiendo por qué este, por ejemplo, tiene que ir a balonmano, el otro tiene que ir a tenis o el otro tiene que ir a tal. ¿Por qué voy a adaptar yo el currículum para estas personas? Entonces, al final de quién es la responsabilidad. No sé si de alguna manera puede haber una institución aparte de la universidad o de lo que es el club, depende del estado, no sé. ¿Qué piensas tú? A ver, yo pienso que obviamente meterme en mucho mogollón, ¿no? Pero yo creo que no depende ni tanto de la universidad ni tanto del club, sino de cómo está a nivel de nuestro estado, a nivel de nuestro país, cómo se valoran los deportistas. Y eso, pues, imagino que tendría que ir por otra rama, es decir, si la universidad no tiene de dónde coger para amparar a esos deportistas, obviamente ellos van a intentar hacer cosas para intentar ayudarlos, pero si no hay algo, un reglamento, una norma, una ley, un algo que exija que esos deportistas tengan que tener una formación adaptada y por lo mismo, es decir, si de cara al club no hay algo que, que les dé como un beneficio de, bueno, mira, es que este alumno es que te va a falta a este entrenamiento, pero te lo va a recuperar porque vamos a adaptarlo de forma que ella pueda ir, pues no sé, pues yo voy a las 7 de la mañana a entrenar, porque al final es el único momento que tengo para hacer el físico. Entonces yo entreno a las 7 de la mañana para poder compaginar eso con mis estudios, con todo. Y luego hacer la pista por la tarde, pero no hay nada que a día de hoy nos ampare. Entonces yo veo países como Francia, por ejemplo, que tuve la suerte de vivir allí 2 años y de jugar allí, y tienen un proyecto, es decir, ellos tienen un proyecto desde la base. Ellos, jugador que destaca y que quiere y que está con ganas de realizar su deporte en una competición de alto nivel o lo que ellos tienen una organización para ese tipo de deportistas. Es decir, los deportistas jóvenes que están pues, que tienen una buena proyección, estudian en colegios en los cuales están adaptados las clases, los entrenamientos, todo. Estoy hablándote desde la base. Eso hace que o sea, toda la programación y todo, tanto institutos, colegios, universidades, estén eh, organizados y cuadrados de la misma forma. Es decir, no va a ser que un niño de 16 años, después de haber estado organizando toda la vida en Francia, ¿no? Estudiando y entrenando, pues llegue a la universidad y se encuentre desamparado. No le va a pasar, porque allí están, no es que estén protegidos, sino que les dan importancia a sus deportistas de todas las disciplinas. Y eso es algo que aquí creo que falta, darle un poco más de importancia a los deportistas, pero de todas las disciplinas. En las noticias mismo se ve. Es decir, hay 2 deportes, 3 que ocupan el noticiario completamente de la parte de deportes y 30 segundos para el resto de deportes. En mini noticias de 30 segundos, nosotros queremos darle visibilidad a todos los deportes. Ya no hablo de femenino, hablo de femenino masculino, pero de diferentes disciplinas. Si queremos empezar a darle visibilidad y queremos empezar a formar deportistas de verdad y que se ganen cosas, todo empieza en la base. Y empieza, pues eso, desde una buena organización, pero ya no sé por parte de quién debería ser. Claro, yo al final veo, al menos lo que yo vi en mi carrera, que tú decías antes, ¿no? Que en tu carrera hay mucha parte práctica, pero entiendo que hay muchísima parte teórica, ¿no? De anatomía, fisiología, todo este tema. Y no sé si todavía este tema de que sea tan presencial se ha quedado un poco obsoleto, porque al final tener a 30, 40 alumnos en un aula que te cuenten la materia cuando tú podrías estudiarlo online a la hora que tú quieras, compaginándolo, ya no con tu vida de deportista, porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba
ciencia del deporte, yo en aquel momento pues tenía 20 años, pero yo tenía compañeros que tenían 35, 40 con hijos y que trabajaban. Entonces, claro, obligarles a pasar asistencia y cosas así me parece un atraso completamente, porque dices, oye, si yo voy a estudiar materias que únicamente es teoría, pues oye, que cada persona lo haga cuando quiera, ¿no? Igual que, por ejemplo, el club te facilita que tú ciertas cosas que no es trabajo colectivo, técnica táctica, que tú puedas hacer un trabajo de todo el equipo, tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Al final, por ejemplo, esa parte física, de preparación física, de gimnasio, dices, oye, pues yo puedo a las 7 de la mañana, pues yo voy, ¿no? Entonces, creo que también es un concepto educativo de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? También como sociedad, que hemos pasado de estar en la oficina 8 horas porque parece que nos tienen que controlar a ver si no nos escaqueamos, a decir, oye, pues hay cierta flexibilidad en el teletrabajo. Creo que es un poco confianza en el alumno y confianza en el deportista y confianza en el trabajador, ¿no? Que decir, oye, yo le doy la libertad de que en estas horas que no son para hacer en común en la clase con prácticas o en el equipo con trabajo colectivo, ellos sean autónomos, sean responsables e independientes para hacer lo que tienen que hacer. Sí, o sea, yo es algo que en diferentes ocasiones, al final tengo, pues eso, un poco de posibilidad de expresarlo y de decirlo, porque también, pues, me meto en mucho mucho barullo en la universidad, por así decirlo. Y, pues, me metí desde el principio, me metí en el consejo de estudiantes y, bueno, pues, en ocasiones, ¿no? Pues, ya no solamente por mí misma, sino por otros compañeros que también le ha pasado, ya sea por trabajo incluso. Es decir, hay gente que está estudiando en la universidad, pero no solamente estudia y se lo pagan sus padres, sino que no se lo pueden pagar sus padres y tiene que trabajar para poder precisamente costearse los estudios. Entonces, pues se ven en ese limbo de, es que tengo que ir a trabajar, pero tengo que... Y yo eso lo he comentado, lo he dicho en alguna que otra ocasión, que pienso que hay parte de la teoría que se le ha cogido mucha fobia al online y al tema de grabarse clases y esto, pero que el COVID, por ejemplo, para este tipo de personas o para nosotros, es decir, para el tipo de personas bueno, pues que no tenemos el tiempo como lo tiene un estudiante normal, ¿no? Digamos que un estudiante que solamente se dedica a la universidad, pues el COVID fue precisamente un soplo de aire, o sea, fue un soplo de aire porque fue poder ir a clase, fue poder compaginar absolutamente todo, fue poder estudiar realmente, porque claro, bueno, durante el confinamiento, por supuesto que claro, cuando no teníamos entrenamientos, pues estudiar, pero luego el año siguiente, que fueron clases teóricas y las teorías se daban online y eso, a muchos alumnos que no podíamos ir de por sí a las teorías, yo he dado clases en el pabellón. O sea, yo he dado clases teóricas en el pabellón porque salía de entrenar, ese año estábamos en Iberdrola y yo salía de entrenar pista y me metía rápido en el online y me quedaba en el pabellón terminando esa clase. En cambio, si yo no hubiera tenido ese online, em, yo no hubiera podido tener esa clase, no hubiera podido asistir porque hubiera o llegado muy tarde, tan tarde que evidentemente el profesor, a mí misma como alumna me da vergüenza llegar tarde a las clases muchas veces no me queda otra, pero cuando ya me estoy pasando de que sean más de 10 15 minutos, no quiero ni entrar. Entonces, incluso el mismo profesor te puede decir, ya para 20 minutos no, no vengas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que se le está cogiendo un poco de fobia al modelo online, cuando el modelo online precisamente lo que hace es, puede ayudar. Es decir, yo no digo que la docencia teórica en clase se tenga que eliminar, pero sí creo que hay mucho tipo de estudiante en una universidad, que no solamente es el estudiante prototipo, que de hecho cada vez es menos, hay menos estudiantes prototipo, es decir, lo que sería el estudiante que solamente estudia en la universidad, que tiene 18 años, recién entrado, sino que hay mucha más variedad de estudiantes. Y creo que precisamente eso es lo que tendría que ayudar a que bueno, pues se avance en eso, porque es que no hay,
no hay forma de compaginarlo si no es presencialmente. O sea la mía o sea, hay muchas carreras, no solamente hablo de la mía, y bueno, y tengo muchos compañeros y amigos de otras carreras y de otras disciplinas y de otras que tienen los mismos problemas. Entonces, es algo más a nivel estatal de lo que es una propia solamente entidad. Al final es lo de siempre, ¿no? Para mí todo la base es en la educación, ¿no? Entonces la educación desde que uno es pequeño. Y es verdad que yo también soy un poco revolucionario como tú, y al final, de hecho, mi trabajo hoy en día es casi 100% remoto. Y yo sé que funciona súper bien lo que tú dices, modelo online. ¿Qué pasa? Que al final yo mismo pienso que un niño desde que lo metes en el colegio, yo qué sé, con 5 o 6 años, ¿hasta cuándo? Hasta cuando termina la universidad, con 22, con 24, lo tienes encerrado en un aula, en un pupitre, pero no está experimentando lo que es la libertad del horario. Es decir, igual con 10 o 12 no le puedes permitir eso, pero que al final tengas a chavales que ya tienen 20, 22 años, que son adultos, metidos en un aula con la cosa de no, no, es que el horario es de 8 a 3 o de 8 a tal. Déjale que elija qué clases quiere estar presencial o qué clases quiere hacer por su cuenta, porque lo que tú dices, cuando a ti te tienen que dar un temario, si tú estás conectado con los auriculares o tú estás allí presente en el aula, es exactamente igual, porque no importa. Otra cosa es que, pues tú, por ejemplo, al final estéis viendo cómo se vacuna un animal o estéis diseccionando o lo que sea, me lo invento. Obviamente tú tienes que estar ahí, pero el 80% de las materias, al menos cuando yo estudiaba, podrían ser perfectamente que tú lo vieses en un ordenador a la hora que te da la gana. Y precisamente por eso el modelo del punto fuerte de la academia es así, es online y a cualquier hora. Y la gente pide, oye, pero no hay directos y tal. Digo, intento que no haya directos porque como hay gente de todo el mundo, si ponemos un directo ya te está limitando a que en tu horario es de noche, en el otro es de día, estás trabajando. No, tú entra cuando te dé la gana a la academia, porque el contenido de valor te lo puedo dar exactamente igual. Y tú puedes elegir cuándo lo haces. Pues como tú dices, hay gente que se lo pone en el metro y se ve un módulo de fuerza de no sé qué, de movilidad. Entonces yo creo que al final, no sé si es miedo de darle la responsabilidad al alumno de que sea adulto, de que haga lo que quiera con su tiempo y de que se gestione su vida, ¿no? Que entiendo que en parte por eso también vienen ciertos problemas que me comentabas de ansiedad o de salud mental, porque dice, joder, yo quiero ser adulta, pero tampoco me dejan, o hay demasiadas cosas y no me dejan ordenarlas como yo lo ordenaría como persona adulta. Sí, además eso es algo que yo he comentado mucho. Y además que él no sería la primera vez que lo diga. A los alumnos de la universidad se nos exige ser el alumno del colegio, que siempre iba a clase, que siempre hace las tareas, que siempre tal, el adulto que tiene que, pues si está fuera de su casa, pues llevar a su casa, todo lo que llevar una casa conlleva, no tengo que entrar en más detalles, pero más todo lo que la vida adulta empieza a mover, es decir, no son los mismos problemas los que tiene un niño de 10 años que los que tiene un adulto de 20, ni un adulto de 21, ni de 22, ni de 23. Entonces, que por ejemplo yo tenga una depresión y pese a tener una depresión, yo tener que ir a clase sabiendo que a mí eso no me favorece porque yo ahora mismo no tengo la capacidad de relacionarme con gente, o sea, eso, por ejemplo, ya es una limitación. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene depresión, o yo misma, en su momento, cuando me rompí la rodilla, que tenía, pues bueno, pues era un estado bastante, bastante chungo, intentar tirar para adelante, intentar ir a clase en ese estado, es que tú no estás en clase, tú estás presente, sí, tú estás allí presencialmente, fabuloso, pero ¿de qué te sirve exactamente esa clase? O sea, ¿de qué le sirve al alumno que no le va bien estar 7 horas seguidas en clase y que no le iba bien tampoco en el colegio, pero en el colegio te obligan? Es decir, eso es la cosa yo creo que de evolucionar y de que se vayan pasando etapas. Es decir, sí, en el colegio me exigís esto porque me tenéis que inculcar una disciplina, me tenéis que inculcar un hábito, tal. Hábitos que de todas formas pienso que se podrían inculcar más hábitos aún. Es decir,
o por lo menos en mi etapa o en mi época, se podrían haber, pues, o se podrían trabajar más hábitos de estudio, técnicas de estudio, cosas que son útiles de verdad de cara al futuro. Y creo que eso, por lo menos en mi etapa, faltó. A lo mejor a día de hoy yo ya estoy obsoleta y sí que se trabaja y estoy metiendo un poco la pata, ¿no? Pero yo hablo de cuando yo estudiaba en el colegio. Entonces, quizás nos dan unas herramientas para que las utilicemos, pero luego cuando llegamos a la etapa universitaria en la que podríamos utilizar, pues bueno, pues eso, ya nos han enseñado a organizarnos, ya nos han enseñado que tenemos que estudiar tal. Tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero es que es peor, porque tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero con materias que son así. O sea, yo tengo que salir de clase un lunes, por ejemplo, que haya dado 3 asignaturas, más las prácticas correspondientes, más el entrenamiento correspondiente, y ahora me estaba haciendo en estos días el organigrama de las horas que yo quiero estudiar a la semana o al día, y las horas que realmente tengo. Y no existen esas horas, no existen esas horas tal y como está la organización a día de hoy. Y no hay, no sé, no hay márgenes. Yo lo que veo es que no hay márgenes de actuación por parte de los estudiantes, que es lo que sería lo suyo. Claro, esto es un tema que me encanta porque, bueno, mi facultad, aparte de ser de entrenamiento, estaba dentro de la facultad de docencia. Entonces, gran parte de los alumnos que salían de mi carrera también iban a profes de educación física. Entonces, tenía un profesor muy bueno que nos enseñaba didáctica, nos hablaba de la pedagogía venenosa, que al final es enseñar en base al miedo y que posiblemente esto también pueda ser aplicable al balonmano, ¿no? Es decir, vale, como no vienes a entrenar o como has hecho mal entrenamiento, pues no te saco al campo. O vale, pues como no estás viniendo a clase porque no estás calentando una silla, pues entonces te suspendo. Pero no se da lugar al deportista o al alumno a que él sea soberano de su tiempo, de su organización y de sus capacidades, porque todos aprendemos a ritmos y velocidades completamente diferentes. Entonces, al final, lo que tú dices, si yo hoy no estoy bien psicológicamente, ¿por qué tengo que ir 8 horas a una facultad a aprender algo que seguramente si yo me pongo en mi casa leyendo los libros o escuchando las clases, puede hacer mejor? Entonces, claro, al final, de alguna manera, nos intentan enseñar, pero por otro lado, nos están enseñando con miedo. Es decir, hostia, es que si no voy a la facultad me suspenden. O si no voy al entrenamiento con el equipo, aunque vamos a hacer corte de vídeo, pues no voy a jugar este fin de semana. Entonces, claro, ¿qué estamos construyendo? Personas que constantemente aprenden en base al miedo, no en base al cariño, pues eso, a una pertenencia, aprender de corazón, sino bueno, pues oye, yo tengo que cumplir ciertas horas y luego ya desaparezco. Tal cual. Además, yo pienso que es incluso contraproducente, es decir, no es lo mismo que tú te metas en una clase que diga, me voy a poner a estudiar esto, hostia, me tengo que ver la clase, y ver la clase y, o sea, y tú estás viéndola y la estás viendo a conciencia. Es decir, estás prestando realmente atención, estás dedicándole el tiempo que, pero, por ejemplo, muchas veces, yo que llego corriendo, normalmente a la primera hora siempre, casi siempre llego corriendo tarde, porque la primera hora a las 8:30, yo termino de entrenar a las 8 y poco, entre que me ducho corriendo, lo que llego a las y 35 casi siempre, o sea, casi siempre llego tarde. Esa primera hora que yo doy, por ejemplo, mi cabeza no está al 100% en esa primera hora. O sea, mi cabeza está todavía recuperándose de la paliza que me he pegado en el entrenamiento, de la ansiedad, del estrés de voy tarde, tengo que ir corriendo, tengo que tal, y yo no la aprovecho. Y no la puedo aprovechar en otro momento, porque solamente está ahí. Ahí es donde yo, por ejemplo, valoro el tema de la docencia online. Es decir, esa clase a la cual no le puedo prestar atención porque fisiológicamente en ese momento no estoy para prestar atención, si hubiera docencia online, probablemente le prestaría una atención diferente, porque la vería en el momento que la pudiera ver, en el momento que mi cabeza estuviera centrada en ver esa clase, y además me sería útil de cara a un estudio, me sería realmente útil. No es una docencia online
porque pues así no me tengo que despertar temprano o porque así no tengo que moverme de mi casa. No es ese, o sea, ese es el punto que los docentes a día de hoy yo creo que tienen que dejar de pensar. Piensan en los universitarios como si fuesen los niños, ¿no? Que salen del colegio, ¿no? Y que se quieren quedar en casa. Que habrá universitarios que sí, claro que sí, o sea, si es que esto es como todo, pero también habrá universitarios que no y que de verdad les interese y les importe su formación y quieran tener una formación de calidad, porque evidentemente el que quiere precisamente la docencia online, el que exige la docencia online o pide la docencia online estando a tiempo parcial o estando pues eso, realizando cualquier otra cosa, es porque la va a ver. Es decir, el que no, le da igual y te dice, ah, pues yo no voy, yo me leo los apuntes y ya está. O sea, los que lo reivindican es porque de verdad lo quieren y porque de verdad y no son la minoría realmente. Entonces, en ese aspecto, es que hay mucho trabajo, es que hay mucho donde indagar y hay mucho donde ver hasta qué punto es positiva la docencia online, en qué punto influiría a la presencial, ¿no? Que obviamente pues disminuiría la presencial, por supuesto, pero siempre y cuando vaya en una mejora de la educación, yo creo que no debería de estar tan, no sé, está como en un tabú, ¿no? Es un tabú. Hablas de docencia online y los profesores se asustan. Sí, un poco lo que decías tú, que al final yo el balonmano lo veo igual. La responsabilidad que podemos tomar todos como entrenadores del deporte que sea, como padres, como hermanos, como amigos, es dar esa responsabilidad, pero darla bien, lo que decías tú, ¿no? Que al final dices, joder, tienen 19 20 años, sean deportistas o sean estudiantes, y es como una extensión de los adolescentes, ¿no? Pero en realidad tampoco les está dando la responsabilidad total. Y yo, por ejemplo, como soy como entrenador o preparador físico, es responsabilidad total en la persona, es decir, tu cuerpo es tuyo. Yo a mí no me cuentes historias de que yo voy a estar detrás tuya, que comes, que bebes, o te voy a contar las repes, o sea, ni de coña. O sea, yo te doy las herramientas, pero tu cuerpo es tuyo y tú te haces responsable de él. Y lo que decías tú al principio, ¿no? Si tú no estás óptimo físicamente, ya no es que te esté fallando a ti o a mí, está fallando al equipo, porque te tengo que cambiar porque no te da el corazón, o llegas tarde a defender y por eso nos han metido X goles. Entonces, claro, cuando a un jugador le pones ahí, a lo mejor los primeros días te reniega, pero luego coge la responsabilidad. Y pienso que en un estudiante igual. Igual el primer mes te falta poca clase porque pago, porque no estudia y tal. Bueno, ese es su problema. Es decir, es su futuro. Otra cosa es que tú quieras poner equinotas o que no quieras suspender a mucha gente, pero el futuro es suyo. Entonces, si ese día no quiere estudiar, perfecto. Si al mes siguiente no quiere estudiar, perfecto, pero que el día de mañana no va a tener trabajo es esa persona. Entonces, cuanto antes tenga la responsabilidad, pienso yo, va a ser mejor. Entonces, creo que al final todos, de alguna otra manera, aunque no seamos catedráticos universitarios o no seamos entrenadores de un equipazo de nivel, tenemos el poder de ir enseñando a los más pequeños este modelo, ¿no? Que al final es construir desde la propia esencia, no desde el mandato o desde el castigo. Sí, además que es eso, o sea, la cosa es que no parezca que hacer una docencia un poco más adaptada, ¿no? Sea como, yo creo que cuando hablas de docencia adaptada, la gente piensa en más fácil. Y, y no, realmente eso no es el objetivo, es decir, el objetivo es que la docencia sea la misma, pero adaptada a las diferentes circunstancias. Es decir, evidentemente, yo como deportista soy o sea, yo soy deportista y yo sé que soy una estudiante de veterinaria que se va a tener que sacar la carrera en más tiempo, por supuesto. Eso es algo que entraba dentro de mis planes en tanto y en cuanto empecé digamos que a focalizar un poco más mi vida en torno pues, al deporte profesional o a intentarlo, ¿no? Eh, pero que yo haga eso no supone que mi formación tenga que empeorar, porque al final la cosa es que la formación de la gente con, pues bueno, con trabajo deportista, al mantenerse en el mismo formato que la de la gente que no está dedicándose a nada más que a lo que es estudiar, inevitablemente empeora.
inevitablemente esa gente que no puede ir a esa clase porque está en un entrenamiento y que no la va a, y que no la va a poder recuperar, eh, está perdiendo una parte de su formación. Y además, el problema es que esto se solapa muchas veces con, pues, pedir una tutoría o, bueno, pues métete en la clase después. No, es que todo va solapado. Es decir, si no llego a esa, si no llegas a esa teórica, es porque realmente tenía algo antes y porque después tienen más cosas. Los deportistas, si algo tenemos en ese aspecto, por ejemplo, es una organización muy cuadriculada. O sea, somos cuadriculados, pero yo lo admito, yo soy una persona muy cuadriculada, muy estructurada, yo necesito saber qué voy a hacer a cada hora, en qué momento y vamos, prácticamente necesito hasta saber el tráfico que va a haber por la carretera para poder ir a los sitios. O sea, soy la que se pone el GPS, da igual dónde vaya. Entonces, es verdad que lo único que esto está haciendo es que, uno, haya mucho abandono, hay mucho abandono de lo que son los estudios de una formación un poco más, una formación reglada o de una formación de unos estudios superiores. Y aparte, pues bueno, pues creo que estamos perdiendo tanto deportistas como estudiantes. O sea, estamos perdiendo ambas cosas. Cuando si buscásemos una forma de unir las cosas, es decir, si hay países que lo hacen, ¿por qué España no va a poder hacerlo? Es que yo eso es algo que, que no me entra en la cabeza. Si yo ya he visto un país que lo hace y que tiene una organización espectacular. ¿Cómo mi país no va a poder hacerlo? Y yo viendo los deportistas que tiene mi país. O sea, no. Y viendo que quieren. O sea, que no es hay deportistas pero no quieren estudiar. No. Son deportistas que quieren estudiar. Entonces, Pero al final, bueno, entramos en el debate de la universidad pública y la privada y es verdad que al final hay universidades, por ejemplo, yo lo veo en Madrid, ¿no? La Universidad Europea al final está adaptadísima a los deportistas. ¿Qué pasa? Que la matrícula anual son 10.000 euros. Entonces no todo el mundo puede acceder a eso. Pues claro, tienen programas de rendimiento súper buenos, colaboran con el Real Madrid. Entonces, claro, al final le dan un poco la razón, ¿no? Lo moderno es lo privado porque al final ellos se adaptan a la necesidad del alumno y del deportista y se está quedando, ¿no? La universidad pública obsoleta, pero bueno, eso es un melón que prefiero no abrir. Y casi te preguntaría, Amanda, por herramientas, ¿no? Cosas que a la gente le pueden ayudar, pues chicos o chicas que estén en tu situación y que tú utilizas, que yo sé que invierten mucho en entrenamiento personal, no sé si en psicólogo, cosas que a ti te ayudan a ordenar todo ese estrés mental, ansiedad, para que tu día a día como deportista y como estudiante sea mejor. a ver, el psicólogo, o sea, ha dicho algo fundamental. El trabajo psicológico y con un especialista, con un psicólogo, es fundamental. Yo tengo mi psicóloga desde hace ya bastante tiempo y bueno, es un trabajo que te ayuda tanto en la competición, ¿no? Como en los momentos así más duros, porque claro, es que ahí es donde está el verdadero, la verdadera complejidad de compaginar estudios con deporte. No se tiene en cuenta que a lo mejor yo tengo un partido el domingo y es un partido importante y yo llevo pensando en el partido, pero desde el lunes, y yo pensando en el partido, dándole vueltas al partido o estudiándome el partido, porque al final en esta categoría pues todos estudiamos, todos entonces, y no se entiende el tiempo que se le dedica a lo que es, pues, esa preparación mental, ¿no? Para un partido que son 60 minutos. Es decir, ¿cómo vas a tirarte una semana entera preparándote mentalmente? Pues sí, eso pasa. Entonces, la ayuda psicológica es muy importante a la hora de saber gestionar y de ser capaz de eliminar pensamientos intrusivos en tu cabeza. Es decir, yo muchas veces he estado estudiando y me ha venido el típico pensamiento de, ¿y si me lanza por el corto, yo qué haría? Y he dicho, vale, no, esto no es ahora. Entonces, yo tengo una libretita en la que eso es pues una de las técnicas como que me dio mi psicóloga, ¿no? Entonces, yo tengo una libretita
en la que cada pensamiento que me llega cuando estoy estudiando, me apunto y digo esto. Y así eso se va de mi cabeza. Entonces, me sirve como para intentar hacer focus. Porque si algo también, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? No sé en el caso de los demás deportistas, pero sí es verdad que he hablado con amigas o con compañeras que les pasa también. Los deportistas en sí tendemos mucho a procrastinar, pero no en el deporte, sino en otro tipo de tareas. Es decir, a mí el hecho de estar sentada en una mesa durante 5 horas es algo que me genera un estado de estrés superior que estar 5 horas en un pabellón entrenando. Entonces, esa gestión también pues es muy importante. Yo me voy dando mis plazos de tiempo, ¿no? Yo estudio pues, durante 55 minutos más o menos, me doy 5 minutos de descanso para que mi mente no se sature y en ese aspecto pues bueno, pues me sirve como para que yo pueda echar momentos largos de estudio sin esa ansiedad o ese estrés que te puede generar el estar pues tantas horas. Y luego, como herramienta, pues la organización. Es que los calendarios. O sea, yo ahora estaba organizando eso, ya te digo, estaba organizando los calendarios semanales de aquí al primer parón que tenemos de liga y organizar los partidos. Es decir, yo ya tengo todos los partidos de todo el año y incluyendo, pues si puede haber otra fase, como tenemos Copa de la Reina este año, pues sí, incluyendo si pudiera haber otra fase porque pues, ganásemos o lo que sea, incluyendo lo que son imprevistos, ¿no? Partidos que a lo mejor no tengo en cuenta, pero que son. Y a raíz de ahí me planifico los exámenes. Una vez que me veo, pues tengo este examen, o más o menos busco por fecha, ¿no? Si son asignaturas que no tienen, que tengo parciales o algo así, pues busco más o menos la fecha del año anterior y lo que hago es que me lo adelanto una semana. Digo, bueno, pues si esta vez cayó en el 18 de noviembre, pues vale, pues esta vez va a caer 8 días antes, el día de noviembre, para así tener un margen e ir estudiando en base a, pues tanto a los partidos que tengo como a los exámenes. No voy a estudiar igual para un partido que sea 100% decisivo para la liga que lo que a lo mejor un partido que se suponga que es un poco más fácil. O sea, la cabeza no está igual. No estudio igual un fin de semana que yo juego en casa que un fin de semana que me tengo que ir a Lleida, que me voy un viernes y llego un domingo de madrugada con los huesos medio partidos después del viaje, del partido y de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues eso, mucha organización y sobre todo adaptar en base a la competición y a los exámenes. Complejo. ¿Y la preparación física qué hace en todo esto? Porque, bueno, creo que hay una parte importante que es que acompaña a la salud mental. Entiendo que el trabajo de preparación física, o no sé si haces entrenamiento personal con Julián, te calma la mente, porque a lo mejor la gente piensa que ir al gimnasio es a reventarte, pero muchas veces puede ser una sesión que incluso te recupere físicamente y mentalmente. No sé cómo encajas todo eso puramente físico, aparte del balonmano. Buah, es que la preparación física, a ver, a mí la preparación física es algo que no me ha desagradado nunca, pero hay un punto de inflexión en mi carrera deportiva que es romperme la rodilla. A raíz de romperme la rodilla, yo valoro 10.000 veces más la preparación física. Y es que, o sea, ese momento de gimnasio, ese momento a día de hoy, ¿no? Tal como yo lo veo, es que cada vez que entreno o cada vez que hago un entrenamiento de lo que es físico puro, aunque no toque absolutamente nada de balón, como lo veo tan focus, o sea, o lo veo tan focalizado en mi deporte, o lo veo tan trasladado a mi deporte, y además veo tanta mejora y tanta. Yo creo que después de romperme la rodilla es el momento en el que más fuerte he estado en mi vida. O sea, yo siempre, además, yo se lo decía a mi amiga, les decía, es que yo ahora mismo cojo a mi yo de los 18 años y la mataría. O sea, no hay comparación.
A día de hoy tengo 28 y ya te digo, con 10 años más joven no estaba como estoy ahora. Lo considero fundamental, pero además fundamental también para la cabeza. O sea, la preparación física, si algo te da, aparte de lo que es, pues, coger todo el fondo para tu deporte y todo eso, es mental. A mí Julián me ha ayudado muchísimo. Yo he llegado a entrenamientos en los que yo no tenía ganas de entrenar y se veía, pues porque, a ver, no todos los días tienes ganas de entrenar y no todos los días estás bien, y, pero acabas de hacer el entrenamiento y es que es un desahogo. Es que es un desahogo mental. Es que yo llego estresada de un examen o yo llego estresada muchas veces, llego estresada porque tengo un examen, ¿no? Yo entreno a las 7 de la mañana y la mayoría de las veces, pues, es porque después tengo el examen. Y a mí me sirve para, soltar toda yo he llorado en los entrenamientos. Yo soy muy llorona. Y yo en los entrenamientos de físico con Julián, yo he llorado muchísimo. Obviamente durante la recuperación más, ¿no? Pero en otros momentos también. Y es eso, y es como una vía de escape aparte. Aparte de la importancia que tiene de cara a prepararnos para nuestro deporte, por supuesto. O sea, es que me parece que es fundamental. Sí, de hecho, bueno, porque lo sepan también los oyentes, al final este podcast nace porque me gustó especialmente cómo entrena Amanda y le escribí, ya salió el podcast y estamos preparando reels y tal. Entonces, claro, yo el entrenamiento que veo que tú haces es como yo lo considero entrenamiento inteligente, es decir, entrenamiento que a ti te obliga a estar mentalmente ahí. No es el típico entrenamiento que dice, venga, pues 3 series de 10 repeticiones y tú mientras le estás dando vueltas al examen, al partido, no sé qué, sino que al final hay combinaciones de movimientos y exigencias que te obligan a estar ahí, que es casi un entrenamiento mindfulness, ¿no? Y dices, claro, entonces al final ese sí es una preparación física. No me veo como, venga, pues tengo que hacer tantos deberes, sino que realmente me está implicando y me está retando motrizmente para que cada vez sean entrenos más exigentes, que me impliquen el tren inferior con tren superior, que el core se rete de tal manera y que incluso haya estímulos, pues eso, de toma de decisiones y tal. Entonces, claro, qué importante es que al final diga, pues no sé si a lo mejor no entrenas 2 horas, pero a la hora que entrenas estás a full y sales y dices, wow, he estado 1 hora o 1 hora y cuarto, pero no he pensado en otra cosa porque no era posible pensar en otra cosa. Es tal cual, es que es tal cual, es que además eso, no te da, y sobre todo ahora en los entrenamientos de pretemporada lo estoy notando más aún, ¿no? Porque yo estaba, bueno, pues tenía los exámenes de septiembre y bueno, pues la pretemporada todos sabemos que es dura para cualquier deportista. Y claro, yo llegaba agotada porque yo me levantaba bueno, casi no, a las 6 menos cuarto de la mañana para estudiar un rato, desde las 6 pues eso, hasta las 7 menos cuarto, así que yo me fuese para el entrenamiento y llegaba ya o sea, yo ya llegaba al entrenamiento cansada, ¿no? Y llegaba porque evidentemente pues ya llevaba desde, pues eso, despierta bastante. Y, y terminaba de entrenar y era como, uff, ahora ya ahora ya estoy concentrada, o sea, ahora ya, además a mí me hace mucha gracia porque casi siempre cuando subo los vídeos estos con los que has visto, hay un amigo que me dice, qué gracia me hace tu cara, porque es verdad que es que mi cara es de eso, no estoy en otra cosa, no hay otro, no viene otro pensamiento, no viene nada, o sea, es mi cuerpo, mi rodilla, porque además es verdad que yo no he dejado de pensar en la rodilla aunque ya estoy recuperada al 100% y el año pasado, pues en la liga estuve normal, o sea, no tuve ningún susto ni nada de eso, pero es algo que no se deja de pensar. Y es como eso, es como en los entrenamientos es tu cuerpo, tú y ya está. Y Julián, que está ahí, que está ahí matándome, pero eso, o sea, es como un focus muy diferente incluso al focus de la pista. Claro. Incluso en la pista pienso mucho más pero en la pista porque pienso mucho en, uy, no la he parado así, a lo mejor tenía que haber hecho este movimiento, ¿no? Pero en la preparación física no hay nada porque
como todo es guiado, todo, ¿sabes? Yo tengo que hacer este ejercicio, vale, ya está, nada más. Pues nada, habrá que poner un psicólogo y un preparador físico en todas nuestras vidas. Pues sí, la verdad que sería, vamos, yo creo que es una de las cosas que menos valoramos, menos tenemos en cuenta y creo que marcan la diferencia. Marcan la diferencia entre el primero recuperarse bien y el segundo el estar bien para hacer tu deporte. O sea, que la cabeza es fundamental. De hecho, es que a mí al final me pasaba un poco, ¿no? Como entrenador personal de prueba físico, casi inevitablemente te conviertes un poco en psicólogo, porque la gente viene machacada, da igual a qué edad. Al final, cuando tienes 20 y pico, por los estudios, cuando tienes 30 y pico, por el trabajo, cuando tienes no sé qué, por los niños. Entonces, al final, yo tenía la responsabilidad en los 10 primeros minutos de enfocar a esa persona. Estaba ahí con el móvil y digo, no, 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 el móvil no entra en mi sala, fuera de aquí y centrarle a lo que tenía que hacer. Entonces, también el entrenador tiene que buscarse las mañas para mantener enfocado al deportista, mantener enfocado a la persona. Y de hecho, en nuestro centro de entrenamiento en Madrid, mucha gente viene a las 7 de la mañana, pero porque necesita entrar al trabajo suave. Lo que tú dices, si al final llegas y según te levantas, te tomas un café rápido y vas a trabajar, tu día ya empieza como una mierda. Pero sin embargo, has entrenado, te has duchado, dices, madre mía, empiezo el día súper bien. A tope. Entonces, hay una puerta ahí en el cuerpo que directamente entra a la mente. Entonces, si conseguimos un poco domar a ese potrillo, a esa potrilla, al final conseguimos que luego este que está aquí en la cabeza trabaje mucho más ordenado y piense a nuestro favor, ¿no? Que muchas veces somos nuestros peores juzgadores, nuestros peores jueces. Sí, la verdad que eso, que es que empieza el día de una manera totalmente diferente. Es que es verdad, es que a mí me decían, pero ¿cómo puedes entrenar a las 7 de la mañana? ¿Cómo tal? Al principio me costaba, porque al principio, pues bueno, pues además era en momento de recuperación, que todavía tú sabes que hay flaqueas de vez en cuando, la cabeza te falla. Pero en cuanto le coges el ritmo y en cuanto le coges el gusto, es que no te gusta entrenar a otra hora. Porque es que empieza el día de una manera totalmente diferente. Es que es como terapéutico. Es terapéutico totalmente. Tal cual. Pues nada, Amanda, yo creo que hemos hablado un montón de temas. Yo calculo ya que llevamos como una hora. Ha sido súper interesante. Te doy las gracias nuevamente por este ratito. Y bueno, no te lo he puesto en el guión, pero normalmente al final de cada episodio liamos a alguien, algún amigo o amiga del balonmano que tú consideres que pueda aportar al podcast y que quieras invitar. No sé si se te ocurre alguien para que le escribamos y a ver si participa en otro episodio. Pues a este sería. Este López sería vamos, que es mi amiga una de mis mejores amigas de balonmano. Pues sería bastante interesante y podría aportar también bastantes cositas, creo. Bueno, O pues nada, sea, la escribiremos a ver si le apetece el reto. yo creo que sí, que le puede gustar. No sé si a lo mejor la meto No compromiso. pero creo que tiene muchas cosas que aportar, la verdad. Genial, pues le escribiremos. Nada, muchas gracias, Amanda. Ha sido un gustazo. Esperamos haber removido algo en el mundo educativo y del rendimiento. Y siempre, pues ya sabéis que tanto en YouTube como en Spotify podéis comentar vosotros, ser protagonistas de los episodios. Y oye, ¿por qué no generar un debate? Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, por, bueno, pues por eso, por la invitación. Ha sido un placer. Y bueno, espero que sirva para mejorar, siempre para mejorar de cara al futuro. Y bueno, pues ver un punto de vista diferente por parte de, pues, de un estudiante y que también es deportista. Nada, ha sido un gustazo, seguro que ayuda. Un abrazo, familia.